Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Vamos a iniciar. Me gusta estar nuevamente con ustedes. Esperemos que siga yo estando aquí presente, porque sí me hace falta. Qué bueno, gracias a Dios. Sí me hace falta. Extraño estar con ustedes. Extraño la presencia de Dios. Bueno, sí estoy en la presencia de Dios, pero pues tengo la comunión con Él, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no es como estar aquí compartiendo la palabra con ustedes, ¿verdad? El convivir, el platicar. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo. Y la verdad es que les pido oración porque pues no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Sí, yo quiero estar acá, pero no se puede. Pero bueno, vamos a clamar a Dios para que Dios mueva las cosas. Pues vamos a iniciar el estudio, hermanos. Estamos en el libro de los Hechos, que no pudimos acabar, ya tenemos un ratito. Y espero que ustedes hayan leído un poquito de los Hechos. Estábamos con el encarcelamiento del apóstol Pablo, que iba a ser llevado al Sanedrín. De hecho, se llevó al Sanedrín. El apóstol Pablo se defendió ante el Sanedrín, estando ahí el romanos, el centurión, que le mandaron a golpear a Pablo, pero él dijo que era romano y que entonces ya no lo soltaron. Y una serie de cosas. Ahora vamos a seguir viendo las defensas de los argumentos de aquí del apóstol Pablo, porque los romanos ahora le dan una protección, lo protegen, ¿sí? Ese es en el capítulo 23, si no me equivoco, hermanos. Sí. ¿Dónde vamos a empezar? ¿Se recuerdan? Entonces, déjenme orar. Pero vamos a orar. Antes que otra cosa pase, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, venimos a tu presencia en esta mañana. Gracias te damos por la vida que tú nos das. Gracias por el privilegio, Padre, de disfrutar de esta oportunidad que tú nos das, Padre, de disfrutar tu presencia, de poder compartir tu palabra, Señor. Aquí en la iglesia, Padre Santo, Betel, le damos gracias porque nos has permitido estar aquí después de un tiempo que no he estado. Y gracias, Padre, porque me permite seguir estando compartiendo tu palabra con mis hermanos, disfrutando de tu presencia, Padre, y poderte alabar, que también extraño mucho poderte alabar tu nombre y glorificarlo, Padre. Damos a ti toda la gloria y bendice este día, este tiempo. Espíritu Santo, fluya, nos enseñe, nos redarguya, nos convenza, que todo sea conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Padre Santo. Te sea toda la gloria en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues entonces, permítanme un tantito. No encuentro el capítulo, estudio. Ahí es. Bien, vamos entonces a darle lectura al capítulo 23 de Hechos. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpea a ti para blanquear. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley?
¿me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un bravo vociferio, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, y si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno teniendo temor de Pablo, que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrestasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Sí? Okay. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Bien, hasta ahí hacemos una pausa. Vamos a analizar todo esto que dejamos de leer. Sí, bueno. Entonces resulta entonces que ya el apóstol Pablo está aquí en el concilio con los sacerdotes, ¿sí? Está ahí el sumo sacerdote Ananías. Y aquí se hace una pequeña contienda. Si ustedes prestaban atención, hermanos, en lo que acabamos de leer, hay una semejanza mucho en el juicio de nuestro Señor Jesucristo con el juicio del apóstol Pablo que se está llevando a cabo aquí en esta ocasión, en esta parte de la escritura, ¿sí? Porque aquí menciona que el sumo sacerdote les dice a los que estaban junto al apóstol Pablo que lo golpeen en la boca, ¿sí? Y él se da cuenta o escucha y le dice que era una pared blanqueada. ¿Quién utilizaba esas expresiones, hermanos? ¿Sí recuerdan? Jesús, ¿verdad? ¿De quién pudo haber escuchado esto el apóstol Pablo si no estuvo con Jesús? Pero que sí, que sí, Señor lo había discipulado. ¿No? Entonces, vemos ahí cómo el Espíritu Santo aquí se está manifestando en este juicio con relación al apóstol Pablo, porque hay varias cosas, como que les acabamos de comentar, que se está manifestando. Inclusive, cuando le dice que golpean el apóstol Pablo, dice que no se daba cuenta de que era el sumo sacerdote, y algo sucedió así con Jesucristo, ¿no? Cuando le dicen al sumo sacerdote de injurias y lo golpean, ¿no? Pero a Jesús sí lo golpearon, ¿no? A Jesucristo sí lo golpearon. A Pablo no se confirma que lo hayan golpeado, pero dice en defensa el apóstol Pablo, dice en el versículo 3, dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Fíjense lo que le dice aquí a continuación, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley, me mandas golpear? ¿Verdad? La gente a veces, en este caso, este hombre abusa de su autoridad porque se siente que tiene autoridad y que por esa autoridad hace cosas pues para demostrar que él tiene poder, ¿no? Como en este caso quiere que golpeen al apóstol Pablo y él se da cuenta que él está quebrantando la ley porque está mandando golpearlo, ¿sí? Sin algún propósito. Dice que está aquí para juzgarme conforme a la ley, pero él la quebranta al decir que lo golpeen.
Y le dice, por eso le dice pared blanqueada. Y dice, Dios te golpeará a ti. Imagínense, aquí vemos a un hombre, Pablo, sin temor. Yo no veo que tenga Pablo temor a enfrentarse en estas situaciones. Yo lo veo pues, defendiéndose dignamente, ¿sí? Y correctamente, sin ofender a nadie, sin temor. Volvemos a lo que les decía yo del Señor Jesucristo, cuando lo estaban injuriando, él no se ponía tampoco a discutir, ¿no? Sino cuando tenía que hablar, habló. Cuando no tenía que hablar, no hablaba. Vemos casi la misma actitud de ellos, y las mismas personas, los mismos personajes que juzgaron al Señor Jesucristo están juzgando al apóstol Pablo. Y ya había pasado algún tiempo, ¿sí? Y para ese tiempo estamos más o menos en el año 60. Y Jesucristo ya ha pasado por lo menos unos 30 años del juicio de Jesús, ¿no? Y todavía seguían ellos en la autoridad, en el mando. Aquí cabe mencionar también algo importante que ya hemos comentado en otras ocasiones, que había, sabiendo que el apóstol Pablo, una manera de cómo causar división entre ellos, es que había dos grupos religiosos. ¿Cuáles son? Se menciona que había saduceos, fariseos. Eso es, muy bien, hermano. Aquí se menciona una característica importante que se menciona. ¿Cuál era la característica que diferenciaba de los fariseos a los saduceos? ¿Cuál era? Unos creen que se había resurrección, ¿no? Y otro grupo que no. ¿Cómo, perdón? Que un grupo creía que sí había resurrección y el otro sí. O sea, los saduceos son los que no creían. Fariseos sí. Así es. Que el apóstol Pablo sabía las creencias de ambos grupos. De hecho, Pablo era fariseo. Él se presenta como fariseo, ¿no? En otras partes de la Biblia él se presenta como fariseo, ¿no? Dice que era más celoso de toda su camada, de todas las personas de su tiempo, ¿no? El apóstol Pablo. Y sabiendo esto, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué se le juzgaba? ¿Por qué? Aquí en el versículo 6, hermanos, cuando dice varones, ahí, no vamos a leer el versículo del principio, pero dice varones hermanos. ¿Qué dice ahí? Yo soy fariseo, ahí está, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza, ¿de qué? De la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Por qué menciona, ustedes por qué creen que haya mencionado el apóstol Pablo que por esta razón de la resurrección de los muertos se le juzga? Porque andaba predicando sobre la resurrección de Jesucristo, ¿no? Los muertos que iban a resucitar. Así es. Recordemos, hermanos, que los fariseos, y creo que ya les comenté en otra ocasión, que los fariseos creían en eso, en la resurrección, y los saduceos no. Los saduceos, hermanos, era una mezcla de ideas helenizadas. ¿Saben qué es helenismo? El helenismo viene de los griegos, ¿sí? Entonces ellos habían mezclado, habían hecho un sincretismo de las filosofías griegas con la ley, ¿sí? Por eso es que ellos no creían en la resurrección, porque sus ideas filosóficas no apoyaban esta idea, ¿sí? De la resurrección de los muertos, que no había ángeles y que no había espíritus. Y entonces, debido a esto, se crea una división entre ¿quiénes? Entre los fariseos y los saduceos. Ahora ellos empiezan a pelear. Imagínense cómo estaba la situación tan acalorada, que bastó con una cosita
para que entre ellos mismos estaban peleando. Entre ellos mismos se pelean. Y esto lo hizo astutamente el apóstol Pablo, porque sabía. Y era una forma de librarse de este juicio. Y la vez pasada vemos que él se libró cuando él empezó a hablar en hebreo ante los el Sanedrín. Aquí está en el concilio, pero anteriormente estuvo en el Sanedrín, ¿sí? Y entonces ahí habló en hebreo y habló con el centurión diciendo que él había comprado su ciudadanía romana. Y dice cómo es que la obtuvo el apóstol Pablo, ¿sí recuerdan? A ver, ¿qué recuerdan de lo que le dijimos de esa vez? A ver si recuerdan también. ¿Por qué era ciudadano romano el apóstol Pablo? ¿Cómo la obtuvo? ¿Quién dice yo? Si no mal recuerdo, creo que, o sea, si, bueno, no me recuerdo, su papá era romano, y creo que por medio de él, la ciudadanía, no me recuerdo. Bueno, lo que se cree, se piensa, hermanos, que sí, el apóstol Pablo era ciudadano romano porque su papá había adquirido la ciudadanía. No se sabe específicamente por qué razón él la había adquirido, ¿sí? Pero era ciudadano romano. Si el papá la compraba o adquiría, sus hijos también tienen ese derecho. Es como por nosotros nacemos o que nacemos en otro país, por ejemplo los americanos, la gente que va a Estados Unidos, nacen aquí, pero tienen hijos en Estados Unidos. Adquieren las dos ciudadanías. ¿Por qué creen que adquieren las dos ciudadanías? Por nacer en Estados Unidos y por tener padres mexicanos. Entonces son mexicanos y Estados Unidos. De los dos, ¿por qué? Por eso. Entonces en el caso del apóstol Pablo sucede algo parecido. Aunque el papá de Pablo no se menciona si había sido romano, no se menciona. Pero aquí vemos que él era fariseo, y solamente los fariseos eran judíos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, hoy en día se le conoce como naturalizar, ¿no? De hecho, hay varios futbolistas argentinos que se han naturalizado mexicanos y han jugado en la selección, siendo argentinos. Pero el naturalizarse no quiere decir que pierdan su ciudadanía argentina, porque ellos pueden ir a Argentina y pasan como argentinos. Y efectivamente, ¿qué sucede con un niño que nace aquí en México de ellos, ¿no? Puede obtener las dos nacionalidades, como igual este futbolista Rafa Márquez. Tiene la ciudadanía española como mexicano. Nacido aquí en México, pero se naturalizó español. Entonces, eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Y obviamente que el día de hoy de todos modos pagan. Pero ellos, cuando una persona se naturaliza, por ejemplo, un extranjero, aquí se naturaliza mexicano, él tiene que hacer ciertos votos. Él tiene, por ejemplo, tiene que saludar la bandera, tiene que cantar el himno nacional, tienen que hacer eso para poderse, y no sé realmente cuál sea todo el papeleo que les pidan, ¿no? Pero sí, entonces eso era lo que pasaba con Pablo, ¿no? Y por eso es que él también nos hace defendía, ¿no? Igual cuando lo golpearon, él dijo que él era romano. Sí. Entonces él tenía la ciudadanía por parte de su padre. Sí. Entonces no se sabe exactamente la razón, pero como decía el centurión, que él la había comprado. Él la costó, a Pablo no, porque pues ya era de su papá. Y el ser hijo de un ciudadano romano, pues él adquiría la ciudadanía por ser hijo de él. ¿Sí? Así es. Entonces de esa forma él era ciudadano y él aprovechaba ese tipo de cosas, como lo estamos viendo, ¿no? En
en este juicio, inclusive el centurión dice tenía miedo de que lo despedazasen y lo protege, porque él tenía la obligación de proteger a los ciudadanos romanos. ¿Sí? Es como cuando ahorita que vemos que lo que ocurrió en el Ecuador, ¿no? Es un ejemplo, no me meto en la política, pero México tiene la responsabilidad de cuidar a los mexicanos en cualquier otra parte del mundo. Es su obligación cuidarlos, protegerlos. Y si están en una guerra, ir por ellos. ¿Sí? Sí, como el presidente que quería ir por los que están allá en Israel y traerse a los mexicanos, ¿no? A los ciudadanos mexicanos. Unos que no quisieron venirse, ¿no? Quisieron quedarse allá por su familia, que ya está hecha y formada, pero bueno, el presidente hizo lo suyo, y quería ir y traerse a sus ciudadanos. Así es. Entonces, por esa razón también este hombre romano, el centurión, tenía la obligación de proteger al apóstol Pablo, porque era ciudadano romano. ¿Sí? Y por eso es que lo resguarda y lo mete bajo protección, así como lo que hemos visto, lo que han comentado, ¿no? Hay gente que vive en los países, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia, mucha gente de México que vivía en diferentes países que, como ya no iba a haber comunicación, los que estaban el gobierno mexicano proveyó los medios para que se regresaran. ¿Sí? No se quedaran en otro país en medio de la pandemia que estaba ocurriendo en aquel entonces. No murieran en otro lado, ¿Sí? sí iban a morir. Sobre todo porque se iba a perder las comunicaciones por lo mismo. De hecho, ahorita, lo que dicen, ¿no? De hecho, ahorita que hubo el problema en Ecuador, México ya rompió relaciones bilaterales con Ecuador. Ya se rompieron las relaciones, ¿no? Lo que pasó apenas hace como 2 meses en Haití. Ahí México mandó a traer a los mexicanos de Haití. Y así sucesivamente, donde siempre hay un problema, cuando estalló la guerra en Ucrania, luego entra el gobierno mexicano a rescatar a los mexicanos que están ahí. Claro, como decía mi esposa, los que quieren, ¿no? Y los que no, pues ahí se quedan. Sí. Entonces ellos tenían la obligación. Estas reglas, hermanos, que tienen, ¿cuánto les gusta? ¿2000 años? Estamos viendo desde cuándo se estaban llevando a cabo. Se siguen ejecutando hoy en día todavía. Yo creo más tiempo, ¿no? Sí, porque estas normas o estas leyes, ¿saben quién las inventó, hermanos? Los griegos. Los griegos inventaron todo esto. Por eso los griegos han influido mucho en todo el mundo, porque sus normas, sus filosofías y todo eso, de alguna forma todavía se mantienen hasta la fecha. Roma, cuando conquistó Grecia, nomás adaptó sus filosofías, no cambió nada. Cambió sus deidades, nada más les pusieron diferentes nombres de sus deidades, pero siguieron ocupando las mismas imágenes. Nada más les pusieron cambiaron otros nombres. ¿Sabes por qué digo que yo siento que más atrás de los griegos? Porque desde el Antiguo Testamento dice ahí que si algún gentil quería hacerse judío, podía. ¿Sí han leído ahí? Sí podía el gentil hacerse judío, pero el gentil tenía que hacer todo, o sea, la circuncisión, y guardar todo lo establecido en la ley, tenía que hacer el gentil, y al hacer eso prácticamente ya era judío. Ya dejaban, si venía, no sé, si era de, ¿cómo se llama? Donde este dios Dagón, hombre, si era filisteo o de otro país, adoptaba el judaísmo con todas las reglas, pero ya pertenecía al pueblo judío, ya era judío. Sí, lo podemos ver en la historia de los Antiguo Testamento, hermano. Hay ese tipo que usted comenta, por ejemplo, cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida en Jericó, hubo una nación que se llama los de Ai. Ellos se disfrazaron de menesterosos para engañarlos, porque tenían temor de ser destruidos. Dice, vamos para que no nos destruyan. Y al final de todo, pues formaron parte del pueblo de Israel, aceptando y ajustándose todas sus vidas
aplicando la ley y fueron permitidos, ¿no? Para ser un poco más específico, Rahab fue una de ellas, ciudadana de otra nación que formó parte del pueblo judío y que ella fue antepasado de David, rey David, antepasada de su Señor Jesucristo. Otro ejemplo de ello podemos leer esta Ruth. Ruth también era de otra nacionalidad, ¿sí? Pero al casarse con un israelita e irse con su suegra, ella empezó a hacer las costumbres de los israelitas, y luego se casó con Boaz, ¿sí? Y llegó a ser ya una persona que formara parte del pueblo judío. Tanto era así que también fue antepasado o antepasada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos que sí, de alguna forma estas leyes pues tienen más tiempo, tienen muchos años, y que a veces nosotros no tomamos en cuenta, no sabemos realmente esto, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, que no somos judíos, somos gentiles, estamos disfrutando de la gracia de Dios, porque dice el apóstol Pablo que fuimos injertados. En el capítulo 9 dice que nosotros somos injertados al olivo silvestre, que ahora estamos ocupando un lugar privilegiado, hermanos. ¿Sí saben ustedes eso? Sí, que ocupamos un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque dice que vamos a ser herederos con nuestro Señor Jesucristo, reyes y sacerdotes, ¿no dice? Que nos vamos a sentar para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces somos privilegiados, hermanos. Y todos aquí sonreímos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros no somos ciudadanos judíos, somos gentiles, pero por gracia de Dios tenemos esa posibilidad, hermanos. ¿Vamos a despreciar esa bendición? Hay cosas que podemos analizar y ver cómo la grandeza y el amor de Dios manifestada en eso precisamente. Y eso fue desde el inicio de la creación. Dios pensó en eso. Pensó en este tipo de sucesos que están a ocurrir, y tan solo ahorita, ¿no? Mucha gente ya dice que ya va en la Tercera Guerra Mundial, como está ocurriendo, que ahora Irak atacó a Israel, que pues no le pasó nada a Irak, con el muro de hierro que le dicen, no, solamente cayó un misil, no recuerdo la cantidad de cuántos misiles mandaron, pero fueron muchos, solamente entró uno, y que dañó a una niña que está en el hospital. Pero cayó, pero no explotó, no, cayó y luego explotó, estaba en el piso, estaba por ahí un niño y explotó y está en el hospital. Pero solamente uno de miles que mandaron, y todos en el aire explotaron. Todos en el aire explotaron. Un domo que tiene. Entonces vemos aquí, la Biblia dice, hermanos, que las naciones se levantarán contra Jerusalén. Las naciones se levantarán en Jerusalén, porque así Dios lo quiere. Y entonces cuando ya todas las naciones estén en contra de Israel, va a descender Jesucristo del cielo, a defender a su pueblo. Fíjense qué maravilloso ser eso. Qué maravilloso, qué nos gustaría ver eso. Ahí vendrá Lupita con su espada también. ¿Dónde? Ahí vendrá Lupita con su espada. Sí, pero así dice la Biblia. Sí. Entonces, dice, ¿y quién va a venir con el Señor Jesucristo? Pues sus ángeles y nosotros, hermanos. Sí. Ya les digo, ya con espada cada uno, ¿no? Ya nos salimos un poquito del tema, pero bueno, es relacionado a lo mismo. Porque estábamos considerando entonces que aquí el apóstol Pablo es resguardado, hermanos, por los romanos y es llevado a la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza, hermanos? Ya habíamos platicado sobre eso en una ocasión. ¿Sí recuerdan? ¿Se acuerdan?
¿No se acuerdan? Les di unas hojitas. La fortaleza. Bueno, les comento brevemente, estaba teniendo un poco de tiempo, a lo mejor no se acuerdan, y es normal. Cuando hay mucha gente que piensa que el muro de los lamentos, hermanos, está allá en Jerusalén. Es un muro que quedó del templo de Jerusalén. Una mezquita. ¿Cómo? Una mezquita, la fortaleza mezquita musulmana. Está cerca de la mezquita. Sí. Pero ese muro no forma parte del muro de Jerusalén. Porque Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces Jesucristo se equivocó al dejar solamente ese muro. Ese muro forma ¿de quién? ¿De quién forma parte ese muro? ¿Saben quién? De la fortaleza. Ahí donde fue llevado el apóstol Pablo. Ahí. Y ahí, ¿qué había en esa fortaleza? Ejércitos romanos. Estaba muy cerca del templo. Sí, estaba muy cerca. Y era como una torre, como una torre, para estar vigilando que todo marchara bien. ¿Sí? No sé si me explico. Pues este muro fue lo que quedó de esa fortaleza, no del templo de Jerusalén, de la fortaleza de judía donde estuvo el apóstol Pablo, y ahora ellos mencionan que es el muro parte de los muros de Jerusalén, en el cual todos los judíos van y lloran ahí. Entonces, ni siquiera los judíos saben eso. Pero bueno, entonces ahí fue llevado el apóstol Pablo, ¿para qué? Para que lo protegiera, como estábamos comentando, fue protegido de ellos. Una vez estando ahí, hermanos, bajo la protección de los romanos, ahí en la fortaleza, veamos lo que sucede. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí en el versículo 12: viniendo al día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Sí? Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, nosotros con el concilio requerid al tribuno que se le traiga. Nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue ¿quién? El apóstol Pablo. Fíjense entonces, todo lo que hicieron fue tanto su odio, el odio que tenían estos personajes al apóstol Pablo. Y esto de alguna forma, hermanos, podemos decir que es normal, aunque no sería correcto para un cristiano. ¿Usted cree que sería correcto para un cristiano tener ese tipo de cosas? ¿No? Para los judíos, sí. Si ustedes hacen un poquito de memoria, hermanos, cuando Dina fue violada por este hombre Siquem, el hijo del rey de ahí, no recuerdo la ciudad, perdón, se hizo un complot también. Los hermanos de los hijos de Jacob hicieron un complot. ¿Sí recuerdan qué pasó? Sí. A ver, platiquen qué pasó. Pues primero habían quedado en un acuerdo que todo iba a estar bien, pero los hermanos hicieron un complot para ir a atacar y les hicieran la circuncisión. Ya tenían escuela, ¿verdad? Ya tienen escuela de cómo hacerlo. Engañaron a los gobernantes de aquella ciudad, les hicieron circuncidarse. Y menos cuando estaban todos. ¿Sí sabes de qué era circuncisión, hermanos? Sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí, todos estamos aquí. Es quitar el prepucio del pene, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense una persona ya adulta, quitarle el prepucio al pene es muy. Y luego sin anestesia, ¿cómo creen que duela? No, pues bastante, ¿no? Bastante.
Y justo cuando estaban en esa situación de más dolor, dice la Biblia, que cuando llegaron los hermanos de los israelitas y los mataron. Pues eran indefensos, estaban indefensos en ese momento, estaban todos en cama, imagínense. Nomás llegaban en la cama y luego clavaban la espada, pues ¿cómo se defendían? Eso no le agradó a Jacob. ¿Y qué tuvo que hacer Jacob? Israel, Jacob, salir de ahí huyendo. ¿Todo por qué? Porque sus hijitos hicieron esto. Aquí hicieron un complot para matar al apóstol Pablo de manera, fingiendo que iban a indagar, investigar cosas del apóstol Pablo, que él fuera llevado ante él, pidiendo que se fuera llevado con ellos, y que le iban a matar en eso antes de cuando llegara con ellos. Pero, ¿qué creen que pasó? Vamos a ver la historia, qué pasó. Dice ahí, en el 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, ahí está, mira, oyendo hablar de la celda, fue y entró a la fortaleza y le avisó a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llama y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomando de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Dice, él le dijo, los judíos han convenido en lugar de que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa acerca una cosa más cierta acerca de él, pero tú no lo descreas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que se le haya dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno escribió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Sí. Afortunadamente hubo alguien que escuchó la conversación de estos hombres malvados que querían matar al apóstol Pablo. ¿Y quién era, hermanos? ¿Quién dice la Biblia que era? Su sobrino. Sobrino del apóstol Pablo, hermano de su mamá. Hijo de su hermana, de Pablo. ¿Sí? Escuchó y le avisó a Pablo, y Pablo lo mandó con el tribuno y le avisó lo que iba a ocurrir, lo que habían tramado estos hombres del Sanedrín, del concilio, para dar muerte al apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es su mente, hasta dónde eran capaces de, por no perder el poder, se habían desviado del plan de Dios? Hace rato estábamos comentando que hubo personajes que fueron llevados y aceptados como israelitas, ¿no? Pero estos personajes, aferrados a sus tradiciones, a sus ideas, no permitían nada de ese tipo de cosas. Ni siquiera les escuchaban. De los que querían solamente era matar a esas personas que creían que eran una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque iban a acabar con su poder, con su liderazgo, con los beneficios que tenían. Se habían olvidado completamente de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por aplicando solamente lo que ellos argumentaban como ley de Dios, pero solamente eran sus costumbres, sus leyes. ¿Sí? Y esto, hermanos, no está muy... una de las razones principales por las cuales se han levantado algunas ideas en contra de otras es precisamente por eso. Porque no aceptan que haya diferencias, inclusive a veces hasta con los mismos cristianos. ¿Sí? Los mismos cristianos
no permiten que se les hable de otra cosa más que lo que ellos creen. Y a mí me ha tocado, no sé si ustedes han platicado con algunos de ellos y se aferran a sus ideas y se enojan. No nos golpean, pero se apartan de nosotros como si fuéramos bichos, no, los herejes. Bueno, yo no sé si ustedes han visto así, pero a mí me ha pasado. ¿Sí? Y preguntan, oye, ¿quién te enseñó todo eso? ¿Tú aprendiste? Pues estudiando la Biblia. Hasta cierto punto se maravillan de ello, pero no lo creen. Y piensan que nosotros estamos equivocados, que estamos mal y por eso se alejan de nosotros. ¿Sí? Y luego hasta hablan más de nosotros, ¿no? No. Yo creo que esto le ha pasado a usted, pastor. ¿Sí? Yo no soy pastor, pero a mí me ha pasado con gente que yo le hablo, que conozco, son cristianos, y no aceptan las cosas, no las aceptan, siguen aferrados a sus ideas que ellos tienen. Es muy difícil, formulan, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es como, yo ayer estaba hablando con mi mamá por teléfono y le comenté algo así parecido, pero también le estaba diciendo por ella, ¿no? por ellos, diciendo por ella, por ellos, ¿no? Diciéndole que hay muchas cosas que todas las iglesias, a decirle todas las iglesias, es también ellos, ¿no? Porque son una iglesia, ¿no? Y todas las iglesias están enseñando equivocadamente lo que dice la palabra de Dios, todas. ¿Sí? Y enseñan enseñanzas de hombres, ¿no? Enseñan lo que realmente dice la Biblia. ¿Sí? Y es muy difícil encontrar una iglesia que tenga sana doctrina hoy en día. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es muy difícil encontrar una iglesia de buena sana doctrina. ¿Sí? Todos lo que enseñan es lo que escuchamos comúnmente. Es de profetizar, que profetizan, ¿cómo se llama? Prosperidad. Pues, todo eso, ¿cómo se llama esto? El mover los del decretos, ¿no? Y entonces, declarar. sí, y los que no aceptan esto, hermanos, son contadas las personas, ¿no? Por ejemplo, yo he visto a Chuy Olivares, no sé si no he escuchado a Chuy Olivares, creo que es el único que no habla de este tipo de cosas. Bueno, yo no he escuchado, ¿no? A Lucien, también, como que no habla mucho de este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, creo que son los únicos que yo conozco. No sé si ustedes conozcan algún otro. Pero sí, son pocas personas. Inclusive yo he visto al pastor Augustín que lo llaman muchos en diferentes iglesias para preguntarle cosas de los tiempos que estamos viviendo. Y iglesias en Estados Unidos donde deberían tener conocimiento, no saben, hermanos, no saben nada. Sí, es que se ha perdido mucho tiempo en eso, en esa situación. Por eso luego dice siempre mi esposo que si él predicara de eso, a lo mejor aquí estuviera lleno, porque es lo que quiere la gente, que se le llene de emociones su alma, ¿no? Para que salga, uy, sí, y agarro y arrebato y cancelo y declaro y pura emoción. Pero donde se habla aquí, donde se confronta con el pecado y con todo, pues a nadie nos gusta, pues a nadie nos agrada que nos digan nuestros defectos. Hasta de nuestra pareja, que es que tú eres bien arrogante y bien esto, y no nos gusta y no lo aceptamos. ¿Ah? Entonces, menos que nos confronten con nuestra realidad y que sea el Señor a través de la palabra, no nos agrada. Por eso es que somos contados los que estamos escuchando. Sí, y es difícil, porque si le pongo los zapatos, yo estuve engañado muchos años, hermanos, y darse cuenta de lo que está engañado. Pues es como, pues no sé cómo explicar, pero es como si le cayera el mundo encima. Porque cuando yo pensaba, Dios, todo esto que creí es pura mentira. Y entonces, ¿cuál es la realidad? En aquel entonces yo preguntaba, ¿cuál es la realidad de las cosas entonces?
Si esto no es, si esto es mentira, entonces ¿cuál es la verdad? Estoy acabado, estoy perdido. Yo sí me sentía como huérfano, la verdad. Yo me sentía como huérfano, digo, entonces ¿qué hago? Sí. Y luego me corren de las iglesias. De hecho, muchos, bueno, ya saliendo de esto, sino por lo que estamos hablando, llegamos a platicar con algunas personas testigos de Jehová y que les ha pasado eso exactamente. Tú qué bueno que acudiste a Jesucristo, que el Señor te rescató por su gracia y su misericordia. Pero hay quienes no, ya hasta tienen miedo de creer en otra cosa. Y sabes, ganas de suicidarse porque se sienten perdidos, como tú acabas de decir. ¿Y ahora para dónde voy? O sea, ¿qué es la verdad? Ya no quieren creer nada porque fueron engañados todos. Sí. Y luego que ya no les hablan la gente, que ya no, entonces se sienten Sí, mal. es una situación difícil. Yo debo reconocer que a mí lo que me ayudó mucho es que yo estaba en el grupo. Eso fue lo que me mantuvo. Me mantuvo porque de ahí fue donde yo me dediqué muchos años. Algunos años de mi vida estuve ahí porque digo, ¿a dónde voy? No hay otra más que aquí me quedo. Aunque llegó el tiempo que también Dios trató conmigo y me llamó. Pero ahí me quedé, ¿no? Y ahí estuve algunos años de mi vida, pero gracias a Dios, o sea, como dicen, Dios tuvo la misericordia de mí. Pero hay gente que no, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, gente de cristianos que se han corrido de donde yo estaba antes, regresan al mundo, hermanos. Regresan al mundo fumando, emborrachándose, piensan que todo lo que se dice es mentira, que no existe Dios, ¿sí? Y entonces van a vivir la vida, porque pues no hay otra, no tienen esperanza, la esperanza que les tenía está perdida, no existe, no es real. Entonces, ¿qué hay? Es que la verdad es que sí es algo difícil, les digo por experiencia. Vuelvo a repetirles, a mí lo que me sostuvo es que yo estaba en una agrupación en ese momento. Si no, quién sabe qué hubiera pasado. Y yo en aquel momento soy una persona muy endeble, una persona que me movía para allá y para acá. Usted me conoció como era yo. Si no hubiera sido por eso, quién sabe qué hubiera pasado conmigo. Sí, puedo comentar algo. Sí. Yo, bueno, a través de estar viendo este estudio, todavía no preguntas, pero voy a decir, vemos el amor de Dios, la gracia de nuestro Dios, ¿no? Y que Él va a venir a reclamarnos como sus ciudadanos, como que venimos de Él por ser elegidos, ser escogidos, ¿no? Y qué maravilloso es, y exactamente como tú decías, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, y yo así lo veo, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y yo creo que cada uno debemos de verlo así. Triste, cuando tenemos la verdad, conocemos la verdad, que todavía uno se aferre a querer seguir, o querer continuar en lo que no debemos hacer, ¿no? Eso es triste, porque aquí sí, yo digo, ¿para dónde voy? Si Jesucristo es la única verdad, es el camino y la vida, fuera de Él, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya ni que venga otra enseñanza a quererme llenar, ¿no? O a querer, o sea, no. Y yo sí me agarro del Señor porque digo, fuera de ti ya no tengo más a dónde ir. Antes de conocerte y de tenerte, pues anduve merodeando y buscando. Pero hoy que Él me dio oportunidad y por esa gracia misma que todos disfrutamos, pues que llegamos a conocerle al verdadero camino y que no queramos continuar y que no queramos seguir. Pues qué tristeza. Ya tenemos el camino estrecho. ¿Cuesta? Sí, cuesta, y mucho.
pero ahí vamos. Sí, es lo que yo les comentaba muchas gracias a los hermanos de la célula, y gracias a Dios pues siguen yendo a los hermanos ahí. Qué bueno, gracias a Dios. Tropezones y todos como todos. Yo les comentaba a ellos, Dios no nos prometió que no fuéramos a tener problemas en la vida. Él no prometió eso. En la Biblia usted no va a encontrar que se van a acabar los sufrimientos. Tan solo el ejemplo de ellos tenemos los apóstoles, que el mismo Jesús no murió, no lo mataron. Entonces nosotros también vamos a sufrir situaciones complicadas, pero ahora lo que tenemos es lo que la gente en el mundo no tiene. Tenemos a nuestro Padre Celestial, que nos fortalece y que nos ha enviado su Espíritu Santo para que esté en nosotros, que nos avive, nos dé paz, como dice, y nos consuele, nuestro consolador, nos aliente para seguir adelante. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y el mundo, hermanos, lamentablemente no lo tiene. No lo tiene. Por eso se va a fiestas, se divierte, se emborracha, hace todo lo que hace porque quiere de alguna forma jugarse de toda esta situación. Estamos viendo, a nosotros nos angustiamos con lo que vemos pasar. Imagínense ellos que no tienen esperanza. Y es por eso que nosotros debemos hablar de esa esperanza, de esa salvación que tenemos a la gente. Es por eso, la salvación que tenemos por Cristo, no la solución de nuestros problemas, dificultades, sino la esperanza que tenemos en Jesucristo, la salvación. Y eso es lo que tenemos que predicar a la gente. No que se va a acabar sus problemas, no que van a ser ricos, no que ya se van a... No, nada de eso, sino la salvación en Cristo Jesús. Eso es. Es como cuando se está hundiendo el bote, que cuando estaba el apóstol Pablo, que lo vamos a ver más adelante, se está hundiendo el barco, le dice un ángel al apóstol que ninguno de ellos va a perecer, sino que todos van a conservar la vida, solamente se va a perder el barco. Imagínense qué bendición haber escuchado eso de parte de Pablo. Porque imagínense ustedes están en el mar y diciendo ya hasta aquí llegamos. Cuando llegan y le dicen eso, ¿cómo se sentiría usted? ¿Verdad? Hoy cómo está la gente, se está hundiendo el barco, hermanos. Y que lleguemos con la gente diciéndole la salvación de Jesucristo, ¿cómo creen que se siente? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hablar con la gente. Pues vamos a algún comentario adicional. ¿No? ¿Es todo? Bueno, gracias a Dios por todos los comentarios, hermanos, de ustedes, porque siempre se hace amena la enseñanza, disfrutamos todos aprendemos, todos compartimos, y eso es lo que se extraña, lo que extraña. Exactamente. Lo que extraña. Exactamente. Y yo pido que oren por mí, hermanos, por favor, oren por mí porque yo no sé qué va a pasar y yo no quiero dejar de servir. Nada más no quiero dejar de servir, es algo feo. Me siento vacío, hermanos, honestamente. Me siento vacío. Y no quiero sentirme así. Yo sé que alguna razón Dios lo ha permitido, pero le digo a Dios, pero ¿cuál es tu plan, Dios? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres que haga? No entiendo. Les pido por favor que oren. ¿Sí? Vamos a terminar con oración, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Padre, que no sepamos tus planes, tus propósitos, pero vemos que en el caso de la vida del apóstol Pablo, Padre, que pasó situaciones complicadas y difíciles, inclusive su propia vida estuvo en riesgo y al final la perdió, Señor. Sin embargo, tú lo utilizaste de una manera poderosa, que hoy hasta nuestros días, Padre, esas bendiciones que tú le compartiste a él, a nosotros nos benefician, Señor. Te damos gracias por ello, por su vida y por tus bendiciones, Padre. Pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas a nosotros de igual forma, ya que pasamos situaciones complicadas todos los días, y cada uno de nosotros, Padre, en el cual requerimos tu fortaleza, en el cual requerimos tu ayuda,
tu amor principalmente, Padre, sentir que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, Padre Santo. Te damos a ti las gracias y te alabamos por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que has hecho con nosotros, Padre, porque vemos que no nos has dejado, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.